sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar, ya oramos. Gloria al Señor. Vamos a hablar un poco acerca de la historia de José. La historia de José, en la Biblia, ¿verdad?, nos narra que es el 11º, el 11º hijo de Jacob. Jacob, también llamado Israel, quien era el hijo favorito de su padre. Su historia se encuentra en este libro de Génesis. Y vamos a hablar de José y de su fidelidad a Dios. Su habilidad para interpretar sueños, ¿verdad? Y cómo Dios lo llevó a un puesto importante en Egipto. Gloria al Señor. El contexto de la historia nos dice que José era un niño amado, era el consentido, era el favorito, ¿verdad? Era el distinguido, tanto que su papá le hizo una túnica de colores. ¿Cuántos de ustedes fueron el niño consentido de la familia? ¿Verdad? Bueno, no está bien, aunque no está bien tener hijos consentidos, o sea, hijos favoritos, decir, quiero este hijo más que a todos los demás. No está bien eso, pero bueno, en esta familia, pues resulta que José era el favorito, que lo querían, que el papá lo quería más que a los demás muchachos, y los demás obviamente se daban cuenta, ¿verdad? Y yo cuando leí esta historia, pues me imagino a un papá jugando con su hijo, abrazándolo, besándolo,
¿verdad? Cuidándolo más que a los demás, haciéndole más caso a él que a todos los demás. Bueno, imagínense, nosotros somos familia de 3, 4, ¿verdad? Y ellos que eran 11, que José era el número 11, para ponerles atención a todos, cuidarlos a todos, hacerles cariño a todos. Bueno, pero era notable el amor que Jacob le tenía a José más que a los demás. Y eso levantó el odio de los hermanos de José, lo odiaron muchísimo, tanto así que un día quisieron matarlo. Bueno, era muy obvio que José era el consentido, y bueno, y también era muy obvio que los hermanos sentían mucha envidia, mucho coraje, muchos celos por este muchacho. Pero bueno, José, aparte de ser muy amado por su padre, José era muy amado por Dios. Dios le amó tanto que Dios empezó a revelarle cosas a través de sueños. Dios empezó a revelarle su futuro a través de sueños. Pero no eran solamente para bendición de José esos sueños. Y eso lo vemos en la historia, en las Sagradas Escrituras. José era un instrumento de Dios para bendición. Gloria a Dios. Y en esta historia que vemos de José, fíjense que no vemos de José un mal comportamiento, ¿verdad? Vemos el odio de sus hermanos, pero no vemos odio de José hacia ellos, en retorno a ellos, sino que no se oyó que él los maldijera. Por ejemplo, José nunca, aquí en las Escrituras no manifiesta que José los odiara, ni que José planeara una venganza, ni que José los insultara, o que le dijera un día me voy a vengar de ustedes. Para nada. Era un joven, para su corta edad, 17 años, era un joven temeroso de Dios. ¿Y cómo es que temía a Dios? Antes todavía no tenían la ley, todavía no existía, todavía no venía Moisés. Todavía no venía la ley de Israel, ¿verdad? Todavía Moisés ni nacía. Eso venía más adelante, pero de alguna manera la presencia de Dios que hablaba con los profetas, con los patriarcas de aquel entonces, con Abraham, con Isaac y con Jacob, fue transmitida esa fe a los hijos de Jacob. Y bueno, José temía al Dios de ellos. Gloria a Dios. Y Dios estaba con él en todo tiempo. Dios estaba con José todo el tiempo. Y bueno, José lo odiaban sus hermanos, vemos en las Escrituras, por 3 cosas. Porque era el favorito, ¿verdad? El favorito de papá. Y lo odiaban también por los sueños proféticos que Dios le daba. Y lo odiaban también porque era el guardián de sus hermanos. Era el espía. Él era el que llevaba la información, ¿verdad? Si los hermanos se portaban mal, él era el que iba y le decía a papá. Y bueno, tener un hijo favorito, como le digo, no es correcto, porque crea resentimiento en los demás hijos, y todos los hijos pues se les tiene que amar igual, aunque a todos los hijos se les trata diferente, porque todos los hijos son diferentes. Hay hijos que tienen más potencial que otros, otros tienen ciertos límites, y se les ama igual, pero se les trata diferente, por lo mismo, porque Dios sabe hasta dónde puede llegar cada uno de ellos. Gloria al Señor. Entonces mandaron a José con sus hermanos a buscarlo. José fue a buscar a sus hermanos por órdenes de su padre, y él llega y se encuentra un hombre. Andaba vagando ahí errante y se encuentra un hombre. ¿Y quién sería ese hombre? La Biblia no nos muestra realmente quién es algo, quizás un misterio, pero hay un hombre ahí que le dice: yo los oí que se fueron a la tierra de Dotán. José andaba perdido buscándolos, y se fue hacia donde este hombre le dijo. ¿Usted cree que era casualidad haberse encontrado este hombre? Gloria al Señor. Nada de lo que sucede en la vida, mis hermanos, en su vida y en mi vida, así como en la vida de estas personas, nada es casualidad. Nada es casualidad. Y así como los sucesos que vamos a ver más adelante, nada de lo que sucede es casualidad. Al acercarse José a sus hermanos, ellos dieron la oportunidad para matarlo. Y bueno, ya de haber pensado, ahora sí, aquí no está papá para que lo defienda, ¿va? Pero llegó, y de tanto odio que había en el corazón de estos hombres, quisieron matarlo, a su propio hermano.
Gracias a Dios, yo me peleé con mis hermanos, pero nunca me quisieron matar. No llegamos a tanto. Así como Caín mató a Abel, Caín también odió mucho a su hermano, pero él sí le quitó la vida. Y bueno, estos hombres pensaron en matarlo, aunque no lo hicieron, pero la intención para Dios cuenta. Le echaron en un pozo y donde Rubén les dijo que lo echaran, que no lo mataran. Se compadeció de él, ¿verdad? Y más adelante Judá sugirió que lo vendieran como esclavo que iba pasando, por una caravana que iba pasando. ¿Sería casualidad que pasaran esas personas por ahí en ese preciso momento? ¿Sería casualidad también que la cisterna no tenía agua en ese momento cuando echaron a José? Gloria a Dios. Pues lo vendieron como esclavo y fue a dar a la casa de un hombre llamado Potifar, ¿verdad? José nunca lo vemos maldiciendo, quizás triste. Si usted hubiera estado en el lugar de José, que hubiera sentido que sus hermanos lo odian. No sé si sus hermanos no lo querían a usted cuando era niño, no sé. Haga memoria. Todos nos peleamos con nuestros hermanos algún día, ¿verdad? Pero llegar así a tanto, pues no. Pero bueno, hay familias que sí suceden situaciones bastante feas, ¿verdad? Bastante desagradables. Y bueno, pero a José no lo vemos maldiciendo, quizás triste, obviamente, pero no lo vemos hacer nada incorrecto, sino que yo lo que veo en la historia de José es mucha integridad. Integridad, que era un joven íntegro delante de Dios, que es lo que necesita esta sociedad, ¿verdad? Jóvenes íntegros es lo que necesita ahorita este tiempo, y bueno, todos los tiempos, pero ahorita hay mucha escasez de eso, ¿verdad? Ahorita ya no hay respeto, ¿verdad? Como había antes por los mayores. Ya los jóvenes es otra cosa. Se ve muy poco que haya jóvenes respetuosos, o que haya jóvenes temerosos de Dios, que haya jóvenes íntegros delante del Señor. Y bueno, consiste esto en que los padres tenemos que buscar a Dios. Para que eso ocurra, no va a pasar solo, sino que tenemos que tomar acción y buscar a Dios. Amén. Y Dios se encargará de lo demás. Así que bueno, José no se mira furioso con sus hermanos, ni promete venganza. Y nos da la impresión que José era un muchacho que conocía muy bien a Dios. Les recuerdo que en aquel entonces los 10 mandamientos no existían, pero este muchacho temía a Dios de cualquier manera. Gloria al Señor. Y aunque las personas como nosotros o en este tiempo que digan, no, tengo pretexto para pecar porque no conozco la Biblia, porque hay personas que no les interesa conocer para no cumplir. A veces le trato de compartir a alguien y dice, no me digan nada, no quiero saber nada. Porque dicen, si no conozco, piensan que no, porque no conozco, no tengo compromiso, pero están rechazando a Dios. Y dicen, piensan que tienen derecho a pecar porque no conocen, pero todos sabemos lo bueno y lo malo, y a Dios no lo podemos engañar. Y bueno, y José, déjele platico, usted conoce la historia, después de ahí de la casa de Potifar, donde estuvo José. Todo lo que José hacía prosperaba. Este hombre, Potifar, le tuvo muchísima confianza, lo puso a cargo de todo, él disponía de todo. Este joven, lo vemos en el capítulo 39, como todo le fue entregado. Él disponía de todo, menos de la esposa de Potifar, y fue la que le echó ojitos, fue la que le tiró los perros, como decimos, ¿no? Fue la que quería algo con él, pero este muchacho era íntegro de corazón, y cuando esta mujer lo quiso obligar, él salió corriendo, él huyó de la tentación. Dice el libro de Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación en el tiempo de la prueba, porque el Señor le recompensará. Y este joven salió huyendo mejor, en vez de caer en la tentación. Pudo haber hecho cualquier cosa, dijo, nadie se va a dar cuenta, nadie va a saber, pero él temía a Dios. Él sabía que en todo momento Dios le estaba mirando, y él miraba la mano de Dios en todo lo que él hacía, y todos los que estaban a su alrededor miraban cómo Dios bendecía todo lo que tocaba sus manos, todo lo que él hacía. También me da la impresión que este José era un muchacho muy delicado, muy diligente, muy diligente en todo lo que hacía. Que hacía todas las cosas con amor, como para que todo lo que hacía él lo hacía con él. Podemos pensar que hacer ahí a la y se va, Dios lo iba a recompensar,
pero como que Dios le dio mucha sabiduría, le dio mucha inteligencia y le dio mucha gracia delante de las personas. Y donde quiera que él se paraba, donde quiera que él iba, ya sea por las buenas o por las malas, Dios lo bendecía. Porque después de que esta mujer, la mujer de Potifar, le levantó falsos, dijo que quería abusar de ella, fue a dar a la cárcel a causa de esa falsa acusación. ¿Alguna vez a ustedes lo han echado a la cárcel por una acusación falsa? Se ha de sentir muy feo, ¿no? A nosotros ya merito nos echaban a la cárcel por una acusación falsa. Cuando pensaban que estábamos maltratando a nuestros hijos y al último se dieron cuenta que tenían una enfermedad en sus huesos. Pero estuvimos cerca, ¿verdad? Y hoy que me tocó ir al hospital, vi una familia custodiada ahí por policías. Y eso me recordó, me trajo la historia que así nos pasó a nosotros. Que así me sacaron a mí de un hospital una vez. Y se siente feo porque ya te llevan como criminal y no sabes qué va a suceder y injustamente. Gracias a Dios, pues no llegó a más. Ya después de un mes se aclaró todo, ¿verdad? No pasó nada más. Bueno, pero a este José sí lo metieron a la cárcel varios años. Estuvo ahí injustamente y ahí también Dios lo bendijo y ahí también Dios estaba con él. La presencia de Dios estuvo con José en todo tiempo, en toda circunstancia. Y cuando leemos la historia, llegamos todavía hasta el capítulo en Génesis 41 y seguimos viendo la historia, pero no vemos ni una sola queja de José. No vemos ni una sola queja de José. Él no reniega a Dios, él no cuestiona a Dios por Señor, ¿por qué me ha sucedido esto? Padre, ¿por qué has permitido que yo esté aquí encerrado todo este tiempo? Señor, ¿por qué permitiste que me acusaran falsamente? Padre, ¿por qué mis hermanos no me quieren si yo siempre me porté bien? Padre, yo andaba en tus caminos, Señor, ¿cómo es que ahora me está sucediendo esto? Tú ya no me amas, o ¿por qué, Señor? O no es justo, ¿por qué a ellos les va bien y yo estoy aquí, yo que he sido íntegro, mira lo que me está sucediendo? No vemos que él se esté quejando para nada. Él sigue obedeciendo a Dios, él sigue íntegro, él sigue firme en su fe a pesar de todo lo que le estaba sucediendo. Estas historias de la Biblia, mis hermanos, no están nada más para que la miremos como una historia bonita, es para que aprendamos de la integridad, en este caso de José, de su fe en Dios, de su firmeza en el Señor. Él no estuvo 2, 3 días, un mes, unos meses batallando, él estuvo años batallando, sufriendo, padeciendo, acusado injustamente, siendo calumniado, y él no presentaba queja delante de Dios. A nosotros a veces nos damos cuenta porque la Biblia es en el espejo en el que nos reflejamos. A veces nosotros con menos renegamos del Señor, le preguntamos, Señor, ¿y por qué me está sucediendo esto? Señor, ¿y por qué mis hijos? Y Señor, ¿por qué mi casa? Y Señor, ¿por qué mi trabajo? Y Señor, ¿por qué no me quieren? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y este hombre que tuvo años batallando, no renegó del Señor. Él siguió confiando en Dios. Esas revelaciones proféticas, esos sueños proféticos que Dios le dio, él sabía que un día se iban a cumplir. De alguna manera él confió en el Señor de que Dios le iba a llevar desde ese día hasta el otro día, de cuando se iba a cumplir esta revelación del Señor. Él siguió firme, íntegro en el Señor, confiando en Él por años, y Dios lo bendecía a causa de eso. Aunque él estaba en circunstancias adversas, aunque él estaba en problemas, Dios lo bendecía. Dios lo seguía bendiciendo porque él seguía confiando, porque su fe de él estaba firme. Y es lo que aprendemos de José, que a pesar de que nos estemos pasando un momento difícil, que estemos pasando una temporada quizás de problemas, de cambios, no sé, donde alguien no te quiere, o que estás batallando en tu trabajo, en tu matrimonio, con tus hijos, con tu casa, con lo que sea, con lo que estés batallando, el Señor nos está diciendo, mantente firme en tu fe, mantente íntegro al Señor, sigue confiando, sigue creyendo, sigue esperando en las promesas de Dios, que tarde o temprano se van a cumplir. Tú mantente firme, no te amargues la vida, no te quejes, no te enojes, porque el Señor ha dado su palabra y su palabra se va a cumplir tarde o temprano. Solamente que Dios no nos da una fecha y nosotros a veces quisiéramos saber, Señor, pero ¿cuándo? ¿Hasta qué día? Dame una fecha, dame el día. Y Dios no dice eso, Dios dice, tú sigue confiando hasta que venga la promesa, hasta que se cumpla.
Así como su venida, nadie sabe el día ni la hora, y nosotros tenemos que estar esperando todos los días, desde que amanece hasta que anochece y hasta cuando estamos dormidos, siempre estar esperando la venida del Señor Jesucristo, esperando en sus promesas. Señor, ¿cuándo vas a sanar a mis hijos? Cuando Él quiera los va a sanar. Si Él quiere sanarlos, y si no, así se van a ir con el Señor. Pero Dios, hay que entender esto, Dios es soberano. Y sus promesas sí se van a cumplir, pero se van a cumplir a su manera y se van a cumplir cuando Él quiera, y puede ser que te lleguen más problemas. Puede ser. No quiere decir que el Señor quiere que sufras, ¿ok? No quiero que me malentienda decir, ay, ¿qué está predicando este hermano? Que todos los que vengamos a la iglesia vamos a empezar a sufrir. No, no se trata de eso, pero Dios sabe que vas a pasar por problemas. Y cada circunstancia, cada cosa que le pasaba a José, el Señor sabía que iba a suceder. Póngase a pensar todo lo que ha sucedido en su vida, todas las cosas que a usted le han sucedido, y mire hasta dónde está el día de hoy, todo lo que le ha sucedido. Si no le hubiera pasado todo eso que a usted le ha sucedido, ¿usted estuviera aquí? ¿Usted le creyera a Dios? ¿Usted estuviera hoy aquí en la iglesia? ¿Usted que está mirando el video estaría interesado en las cosas de Dios? Si no le hubiera sucedido todo lo que le ha sucedido a mí, en lo personal, lo que ha sucedido en mi vida, incluso los problemas, me han traído a Dios, me han acercado al Señor. Y cada vez que hay un problema, sé a quién recurrir, sé a dónde ir, sé cómo ir al Señor. Pero si le faltara una pieza a ese rompecabezas, ¿cree que usted estuviera aquí en esta noche? Yo pienso que no. Gloria a Dios. Dios sabe por qué sucede cada cosa, y del Señor vienen las fuerzas para soportar cada situación. Y la sabiduría, el Señor nos la da. El Señor nos da la salida también a ese problema. Y el Señor nos da la fortaleza para esperar, para lidiar con cada problema. Tal vez usted conoce personas, familias cristianas que quizás han perdido un hijo, o quizás personas que les han detectado una enfermedad terminal. ¿Y qué deben de hacer esas personas? ¿Perder la fe? ¿Negar la fe acaso? De ninguna manera. Aún debe ser todo lo contrario. Debemos de acercarnos más a Dios. Cuando venga el momento del problema, debemos ir más cerca de Dios. Nuestra carne quiere hacer todo lo contrario, quiere huir de Dios, quiere renegar de Dios, quiere esconderse de Dios. Es cuando menos quiere leer la Biblia, es cuando menos quiere orar, es cuando menos quiere congregarse. Y es todo lo contrario, es cuando más debemos de buscar al Señor. Y el Señor va a estar ahí, mis hermanos. Dios va a estar ahí, Él lo prometió y Él va a estar ahí. Que todo aquel que le busca, el Señor, Él le va a encontrar. Si usted busca al Señor, tenga por seguro que usted lo va a encontrar. Él es bueno, Él no se niega a sí mismo. Gloria a Dios, porque le encuentran los que temprano le buscan. Así que bueno, en esta vida hay de todo, mis hermanos. Hay momentos felices, hay momentos tristes, hay momentos difíciles, pero estemos siempre agarrados de la mano de Dios. Porque yo le dijera mentiras y le dijera que la vida cristiana es puro reír y gozo y todo y esto y lo otro, y nunca se va a enfermar usted, y nunca le va a pasar nada, nunca le va a faltar, nunca va a haber escasez, nunca va a haber nada. Porque ahí decimos, entonces nosotros un día también vamos así como José, vamos a llegar a ser segundo del faraón, vamos a ser el segundo del presidente. Dios hace lo que Él quiera. No digo que Dios no lo pueda hacer, pero no es algo que Dios le garantiza, porque a veces hay lugares donde se predica mucho de eso, de la prosperidad, y Dios te va a hacer esto, Dios te va a hacer rico, Dios te va a hacer lo otro. Mis hermanos, esta vida lleva de todo. Tenemos que ser realistas. Esta vida va a tener de todo. Solo que tenemos que estar agarrados de la mano de Dios en todo tiempo. Amén. Usted va a pasar necesidad, va a pasar decepciones, va a pasar problemas, va a pasar muchas cosas. Pero el asunto es, ¿quién va a estar a su lado cuando usted pase por todo esto? Dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así que, sea la situación que usted pase, asegúrese que esté en las manos de Dios. ¿Sabe? Porque a veces Dios permite las pruebas, porque cuando la gente vea su fe en el Señor, la gente va a ser bendecida. Cuando la gente vea que usted atraviesa problemas y usted no reniega de Dios, las personas van a ser bendecidas, las personas van a ser fortalecidas a través de su testimonio. Cuando leemos esta historia de José en la Biblia, nosotros somos fortalecidos y aprendemos a través de la fe de este hombre.
De la misma manera, en este tiempo, Dios quiere usarle a usted, Dios quiere usarme a mí, para que estemos firmes y nos mantengamos íntegros delante de Dios, para que podamos ser de bendición a las personas que nos rodean. Gloria a Dios, para que los demás puedan creer. Así que no se rinda, cobre ánimo, acuérdese que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Gloria a Dios. Dios va a cumplir sus propósitos en cada uno de nosotros. Solamente Dios sabe hasta dónde nos va a llevar. Solamente Dios sabe qué es lo que va a suceder. El futuro es muy incierto, pero de la mano de Dios sabemos que todo va a ir bien. Sabemos que Dios nos va a bendecir. Dentro de los sueños que Dios le dio a José, Dios nunca le dio un sueño de que iba a estar en la cárcel. Y Dios nunca le dio un sueño de que iba a ser esclavo. Dios le dio sueño de que sus hermanos se iban a inclinar a él. Pero para eso pasaron muchos años. Él quizás nos esperaba toda esta desgracia que le sucedió, pero él se mantuvo fiel al Señor. Él se mantuvo creyendo al Señor. Y este es un ejemplo para nosotros. Que sigamos confiando, que sigamos creyendo. Gloria al Señor. Pase lo que pase. Yo sé que es fácil decirlo. Van a decir, ay, qué fácil, hermano, es decirlo, así nomás platicarlo. Pero ahí, créame que hay cosas tristes, difíciles a veces en la vida. Pero yo sé que Dios es real. Yo sé que el Señor vive. Yo sé que el Señor es verdadero. Yo sé que su Espíritu Santo está con nosotros. Yo sé que Dios nos puede fortalecer. Yo sé que Dios nos puede dar la sabiduría. Yo sé que Dios nos puede dar inteligencia. Yo sé que Dios puede traer los recursos donde no hay. Yo sé que Dios puede sanar. Yo sé que Dios puede liberar. Yo sé que Dios puede transformar. Yo sé que cuando las cosas se ven imposibles, cuando más difícil se ve un asunto, es cuando Dios llega y Dios cambia las situaciones. Y tenemos que seguir confiando en el Señor. Tenemos que seguir confiando en ese Dios. No en nosotros, hermano. No en lo que nosotros podemos hacer, porque realmente nosotros no podemos gran cosa. Él es el Todopoderoso. Él es el que nos va a rescatar, Él es el que nos va a salvar. En Él está la salvación. Gloria al Señor. Y su fe va a ser recompensada. Solamente hay que esperar. Hay que esperar en Dios y no renegar del Señor, no cuestionar al Señor, sino de que de todo lo que venga aprendamos qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Y entre más rápido lo aprendamos, más rápido nos vamos a salir de ahí. Así que hay que preguntarle, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer con mi vida? ¿Por qué has permitido que esto llegue a mi vida? Y siempre todos los problemas son para que nos acerquemos más a Dios, mis hermanos, no que nos alejemos. No huya del Señor porque la ve peor. Así que acérquese más al Señor porque Él le ama. Él le ama. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Así que en los momentos difíciles, Dios es el que va a estar ahí a su lado siempre. Así que si nos comparamos nuestra vida con la vida de José, pues realmente no hemos pasado por gran cosa, ¿verdad? Este varón de Dios pasó por varias situaciones, sufrió varias cosas y aún así se mantuvo fiel al Señor. Y bueno, Dios lo llevó hasta ahí para preservación de vida. Dios le llevó hasta ese lugar, hasta Egipto, para mostrar primeramente la gloria de Dios y después para que las demás naciones de alrededor sobrevivieran. Así que Dios tiene un propósito en todo. Quizás usted está pasando por situaciones bien difíciles y no sabe por qué. Es decir, si yo no he hecho nada malo, ¿por qué me está sucediendo esto, Señor? Bueno, Dios tiene planes y Dios tiene propósitos. Y hay muchas cosas que usted y yo no las entendemos al momento, sino después de un tiempo que se cumpla el propósito de Dios, vamos a saber por qué Dios las permitió. Pero solamente confiemos